Creo que fui un poquito muy agresivo en mi lead. ¿Qué más, mis panas? Ya llegamos aquí a Utah, una de mis pistas favoritas. Ya llevo 2 días acá. Está la pista de karting aquí al frente, que tengo unas ganas de dar unas vueltas. Pero nada, ya los muchachos estamos trabajando en bajar el carro, empezar a setear todo, dejar todo listo. Este año aquí en Utah están cambiando la forma de que se maneja. El año pasado introdujeron una nueva zona 1 que era como que más abierta, en parte como que para darle más chance de tener un mejor show, poder estar los carros más pegados unos a los otros. Pero había un problema, que en esa zona 1 saltábamos por encima de lo que es la pintura y había como 1 o 2 pulgadas. Muchas personas estaban teniendo D-beats, o sea, se les salía el caucho, ya que vas derrapando de lado y pasas por esa pulgada que obviamente te puedes sacar el caucho. Este año han hecho un cambio, que volvimos a lo que es el 2023, la forma de manejar esta pista en el 2023. Yo nunca la he manejado de esa forma, pero principalmente es la zona 1, no te extiendes tanto hacia allá, sino como que es una zona y vas a un clip adentro en un momentico, sales y después vas a la zona 2. Es mucho más rápido, lo cual sería súper cool ver qué tal manejamos esto. Hay que probar y ver cómo funciona y cómo nos sirve a nosotros. Ojalá que en las primeras vueltas los podemos agarrar. Una de las cosas que dijeron es que no quieren ver personas utilizando el freno de mano en esa iniciación, entonces debería ser una entrada con clutch kick. Sí, por ahora nada, vamos a empezar a sacar el carro. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Puro setup, organizar y prepararnos para la práctica mañana. Nuevos cambios en el tráiler. Ahora tenemos una estación de nitro que esperamos nada más usar esta ronda. Estas son las botellas que se le dicen las botellas madres, y esta es la bomba. De la forma que trabaja es, se le pone aire comprimido y la bomba obviamente saca de acá y llena a la otra botella que tendríamos allí. Esta ronda vamos a utilizar nitro, ya que el motor que nos mandó Golem es un motor hecho para supercargador. Si no vieron el video la vez pasada, decidimos mover nuestro setup para que no sea más un motor NA sino con supercargador, pero no nos dio chance de poder instalar un supercargador nuevo en este motor, así que vamos a utilizar bastante nitro esta ronda. Tenemos un motor ya de repuesto. Sí, eso creo que es lo nuevo que tenemos aquí en el tráiler. El resto, las partes, mercancía por vender. Bueno, el jefe nos vino a quitar las herramientas. Oh, shit. Dijo que él sí sabe. Ah, fuck, me estoy quemando. No, yo creo que usted Let me get the seat. deja hacerse la paz, ¿no? A que le tiembla mucho la mano. Fuck.
Miren ese stance, esa posición de profesión. Some dimes there, bro. Parece que pasó una paloma cagando aquí el metal. Perfecto. Bueno, ¿no? Está hecho así para que cuando nos choquen se suelte y esparza. Es a propósito todo lo que estamos haciendo. No piensen que es que no sabemos lo que estamos. Fríamente calculado. Acabamos de terminar el Drivers Meeting, o la reunión de los pilotos, y hay un par de cambios que ahorita se los voy a mostrar cuando estemos caminando la pista. Voy a ir a ponerme el traje para ya estar listo, porque apenas terminemos de caminar la pista ya empieza la práctica. Ya estamos aquí haciendo la caminata para ver los cambios nuevos de la pista. El primer cambio que han hecho, que es súper notable, apenas uno sale, tenemos esta burbuja que le dijeron en la reunión, y el carro que está de primero no puede tocarla. O sea que cuando uno sale tenemos que ir hacia un lado y después iniciar. Cuando estás siguiendo sí puedes pasar por encima de ella. Estas son las líneas de iniciación: 3, 2, 1, lo cual uno tiene que ya estar haciendo drifting antes de pasar la última línea. Así que tú puedes empezar a driftear desde acá hasta allá, o antes en realidad. Pero esto, como se está viendo aquí, no hay mucha velocidad, así que creo que vamos a empezar a driftear más o menos en la mitad. Acabo de terminar la primera dos runs de práctica. No fue muy bien, el nitro estaba como que el motor no agarraba, parecía que un problema con el nitro. Estamos viendo la primera run, fue más o menos, tenía power al principio pero después se apagó. En la segunda sí, toda el lap completo no tuvimos nada de nitro. La botella se siente vacía, van a chequear a ver si es que la botella se vació o algo. Esperamos nuestra próxima práctica, a ver cómo están iniciando ellos para tener una idea de cambios que podemos hacer, ya que nada más tuvimos una vuelta o una y media más o menos. Estamos agregando aquí nitro por primera vez y la botella en 25 libras. Ah, pero la presión está bien. Ah, no. Hermano, por eso se enfría la botella. Estamos tranquilos. ¡Quítense! ¡Llegó papá!
acabamos de terminar las prácticas y el carro estuvo súper. Un par de cositas al principio que empezamos mal, más que todo con la velocidad de la transmisión que estábamos utilizando o el diferencial, que se le pueden cambiar los cambios, ponerlo más corto. Empezamos con una velocidad de la llanta de atrás de 122 millas por hora. Era mucho, lo cambiamos a 117, después a 113. Y cada vez que cambiábamos se sentía mejor el carro. Hasta que al final estuvimos en 107, 108 y es donde se sintió mejor. Así que tuve unas 4 vueltas con ese gear o ese cambio. Como pueden ver, la progresión de las vueltas se mejoraba y se mejoraba. Me siento bien, me siento cómodo, siento que podemos llegar lejos en esta ronda. Hay que darle cuando estás siguiendo a alguien con todo. No puedes frenar ni tener ninguna duda por fracciones de segundo, ya te dejan el carro. Así que nada, es bueno y malo porque si la persona que estás siguiendo comete un error y medio se frena, le puedes dar. Pero bueno, esas son las cosas que hay que hacer y hay que darle para adelante. Ya los muchachos están preparando el carro para la batalla. Perdimos el bumper siguiendo, creo que Carson Sorensen me dejó en la salida y pues eso causó que estaba tratando de llegarle y después en la zona 4 se me fue un poquito el carro, que pisamos tierra y eso levantó el bumper y lo sacó. Pero nada, ya vamos a acomodarlo y vamos para adelante. Tenemos un problemita, el radiador se está doblando y pues esa seguramente es la razón que hemos estado teniendo problemas con el cooling. Sam está abriendo un hueco en uno de los tanques para que suelte presión, que al parecer puede ser que está haciendo eso por la presión. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Lamentablemente les pido disculpas que no pasamos. Traté de manejar lo mejor que pude. Creo que fui un poquito muy agresivo en mi lead cuando estaba yo de primero, lo cual todas las zonas estuvieron súper bien, pero en la zona 2 toqué un poquito lo que es la pintura y me tiró un poco muy fuera de la línea, lo cual tuvimos que tocar con un caucho. Estuve en la tierra. Creo que eso fue definitivamente lo que nos quitó la ganada, porque Zielinski no llegó a tercera ni la cuarta zona, estuvo súper adentro, lo cual fue mucho más difícil para mí seguir eso, y creo que esa fue la razón que se le dieron a él. Fue algo que creo que pudiera haber sido otra vez un One More Time, pero nada, así son las cosas. Tenemos que ganar 100% y no cometer esos simples errores y prepararnos para el próximo año. Prepararnos para el próximo año. Voy a seguir manejando, voy a hacer otros eventos por aquí, otras competencias para seguir mejorando como piloto y tratar de quitar esos errores. Pero en realidad no me siento mal, creo que manejé lo mejor que pude haber manejado y aprendí y voy a aprender obviamente estos errores para ser mejor y seguir luchando, tratar de llegar a este campeonato el próximo año. Por suerte el radiador aguantó. Miren cómo se seguía separando.
nada, así son las cosas. Vamos el próximo año o ya pronto vamos a poner el supercargador, no tener que estar lidiando con nitro y todas estas cosas, mejorar el equipo. Yo por suerte conseguimos a James, que es tremendo tuneador y está súper atento y le importa y está con nosotros y quiere vernos triunfar, así que vamos para adelante. Vamos para decirle, James, say hola. Hola, señor. Tiene cara de latino, pero no es gringo. Así que nada, hasta aquí quedamos. Manejamos como nunca, pero perdimos como siempre. Nos vemos en el próximo. Bye.